celebrando a estas dos autoras de casa, queridísimas ambas, brillantes. Piedad Bonet presenta hoy ¿Qué hacer con estos pedazos?, acompañada de Almadelia Murillo, a quien seguramente recuerdan por La cabeza de mi padre, que es su novela más reciente publicada en Alfaguara. Bueno, si leyera yo las semblanzas completas de ambas, robaría varios minutos de su presentación. Lo que quiero destacar es que ambas son escritoras brillantes, latinoamericanas, con temas que tienen que ver con la familia, con ser mujer, con la edad, con la vida íntima, con la observación cuidadosa y sobre todo que su trabajo literario, creativo, es de una delicadeza y de una precisión con el lenguaje que los invito a disfrutar en sus libros. Así que, sin más, un aplauso de bienvenida para ellas. Gracias, Nayeli. Buenas noches, Piedad. Qué placer, qué honor. Voy a derrapar porque voy a fanear muchísimo a Piedad. He descubierto una enorme escritora, entonces ya les voy a ir compartiendo. Buenas noches a cada persona que está aquí hoy. Vamos a entrar a la conversación. Hay mucho que decir de la obra de Piedad. Yo estoy admiradísima porque es una enorme poeta y es también una enorme narradora como novelista, y luego me obsesiono con ella y encuentro que escribe teatro. Y descubro que en algunas de sus se atisba su pasión por Shakespeare que compartimos. Yo estudié teatro, quería ser actriz en alguna época de mi vida, entonces me tienes fascinada, Piedad. Ha sido un enorme regalo descubrirte. Su obra es vasta en cuanto a títulos de novela, de narrativa, de poesía, de teatro, pero hoy vamos a hablar de ¿Qué hacer con estos pedazos?, que es una novela así como una daga, delgadita pero aguda. Y yo estuve estos días promoviendo tu obra en mis redes y me encantó una cosa que una lectora tuya contestó y dijo: Piedad Bonet te construye mientras te destruye. Y yo pensé, sí, vengo destruida, Piedad, y reconstruida a la vez. Brevemente, esta es la historia de una mujer, Emilia, sobre sus 60, poco más, casada con una hija. Hay un duelo de un hijo perdido también. Y esta novela comienza con la remodelación de una cocina, que a mí desde la primera línea me atrapó. Dice esto, solo les voy a leer eso. A veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Y aquí nos enteramos de que el marido ha decidido remodelar la cocina. Comienza la historia y yo volé alrededor de Rosario Castellanos con este cuento sobre lecciones de cocina, con mucha de su poesía. Y bueno, lo que parece una suave cotidianidad y tibia esconde fisuras, pedazos. Te quiero preguntar para empezar, ¿por qué elegiste entiendo, yo lo leo como un simbolismo de la cocina? ¿Por qué partes desde ahí con este personaje, Emilia? Bueno, Anadelia, buenas tardes, muchas gracias por tu tarea de leerme, de presentarme. Me parece maravilloso conocerte y ahora poder leerte porque no he leído a Anadelia. Almadelia. Almadelia, sí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por esta asistencia nutrida. A ver, hace muchos años yo tuve una remodelación de cocina que fue verdaderamente caótica. Y muchas de las cosas que pongo ahí son absolutamente ciertas. Es decir, un engaño, un fracaso. Perdón, porque salgo de una gripa. Y un caos absoluto, mucho polvo, incluso un viaje para huir de esa cosa tan horrible. Y bueno, y yo tenía eso
dentro de una lista de posibles cuentos. Yo siempre he querido ser cuentista y nunca he podido, ¿sí? Y es verdad, es el único género que no... No, y es que desde los 20 años, a los 20 años intenté escribir un libro de cuentos. Soy muy buena lectora de cuentos, pero no se me ha llegado el momento de que pueda hacer cuentos. Bueno, entonces, pero tenía la ilusión de que de pronto en la vida ya podía escribir unos cuentos. Tenía una lista muy apetecible de cuentos no escritos, ¿no? Y entre esos estaba lo de la cocina como un cuento cómico, como un cuento brutal, digamos, pero con un trasfondo absurdo. Pero entonces llegó la pandemia, ¿sí? Gracias. Yo aquí tengo toda clase de remedios. Sí, ya veo. Sí. En realidad le habíamos de ofrecer un mezcal, porque, pero bueno, quedando mal nosotros, como el trabajador de la cocina de Emilia. Lo he intentado todo, no creo. Pero un avión de como no sé cuántas horas, ¿no? Claro, claro. Y muchos aires acondicionados y de todo. Bueno, el caso es que llegó la pandemia, con todo lo que significó la pandemia de descubrimiento de montones de horrores, ¿no? De que nos podíamos morir todos, de que esto sucedía en esta época, del aislamiento por obligación, de los encierros delirantes a los que nos condenaron, del miedo por mis padres que estaban muy viejitos afuera, de las controversias con los hermanos que si le da COVID lo dejamos en la casa o lo llevamos a la clínica, o que si se va a morir, ¿qué hacen? Bueno, en fin, todas esas cosas. Y yo empecé a escribir la novela que ahora estoy terminando, que no es una novela, sino un libro autobiográfico sobre mi relación con el cuerpo y la enfermedad. Uf. Porque me quedé confinada en una finca, como nos pasó a muchos, que huimos y ya luego no pudimos regresar. Pero como al mes y medio yo me estaba enloqueciendo sin mi biblioteca, y sin poder leer, y sin mi computador, porque yo me fui por una semana y me tocó quedarme, ¿sí? Entonces tuve un regreso de esos como de película, con una carretera desocupada, con toda clase de permisos falsos que había conseguido para lograr llegar a mi casa. ¿Cómo hacemos por aquí? Para volver a tus amados libros, pues, ¿cómo? Y cuando llegué y me enfrenté a la realidad cotidiana del encierro y el encuentro con mi casa, se me impuso esto. Un día estaba parada en la cocina y dije, no, es que lo de la cocina no va a ser un cuento, que es lo que me pasa siempre. Va a ser una novela donde, digamos, el resquebrajamiento de una cocina es una metáfora perfecta para el resquebrajamiento de una vida, de algo que está ocurriendo allí internamente. Y ahí mismo, cuando vino esa idea, pues esto comenzó a andar. Claro, se fue creciendo, se fue como ramificando, una cosa que no me había pasado con ninguna novela. Empecé a pensar en los espacios físicos, en la cuestión de los libros, porque bueno, en la pandemia nos dedicamos a arreglar las bibliotecas y todas esas cosas. Se me ocurrió el tema de las empleadas del servicio, porque las empleadas se tuvieron que ir a sus casas. Pensé en esa tragedia, ¿no?, de las mujeres que permiten que vivamos vidas plenas a expensas de esas vidas, porque dejan a sus niños, dejan sus casas, se vienen a trabajar a estas, pasando por estas ciudades aterradoras, ¿sí? Y entonces se me ocurrió en esos lazos que también existen entre el ama de casa, sí, y la mujer que está ahí, que son lazos muy ambiguos de compartir intimidad, pero sí, jefa son empleada. Testigos, hay confidencialidad hasta cierto punto, confianza, pero a la hora de la verdad no sabemos de esas vidas, no tenemos verdaderamente como conversaciones íntimas, reales. Bueno, entonces la novela se fue ampliando y así fue como fue apareciendo qué hacer con estos pedazos, cuyo título apareció antes que la novela por primera vez. Eso es dificilísimo. Uno siempre sufre por el título al final. Wow. Yo hago listas larguísimas. Duro días. Y luego tengo unos
pocos jueces Sí. que van eligiendo y luego me toca contradecir los jueces. Bueno, tú sabes cómo Hago es lo eso. mismo. Sí. Bueno, pues aquí yo parada en esa cocina, cuando vislumbré eso, como tuve esa epifanía, que la epifanía de una novela es siempre aterradora, Sí, no Alma Delia. Aterradora. Lo que Aterradora. más miedo da es empezarla a escribir. Bueno, no, pero sabes que son mínimo 2 años de trabajo forzados, de Lo estar sé. todos los días pegado de una cosa con una obsesión absoluta, que te acuestas y todavía estás pensando al día siguiente qué es lo que vas a hacer. Bueno, es una cosa muy delirante, sobre todo teniendo en cuenta que nadie le ha pedido a uno que sea escritor. Primero, nadie le ha pedido a uno que sea escritor. Luego, el mundo no es ni más ni menos importante con Sin esa tu obra que obra. sin esa. Luego falta convencer a un editor de que eso es bueno. Y luego el lector y sobre todo el crítico. Bueno, una novela, ¿sí? Y la despachan en una página y le quitaron a uno 100 lectores que leyeron esa reseña. Sí, ¿Mm? sí, sí. Bueno, pues Es pura necedad. sí, es un mecanismo rarísimo de unos seres humanos que nos dedicamos a esa cosa, sí. Ok, entonces, ¿qué hacer con estos pedazos? Te llega el título y todo, me imagino la historia concebida fue caminando. Ahora que dices lo del título, que lo tuviste tan claro al inicio, lo cual sí es una rareza, yo leyéndote, por supuesto que se nota en la prosa de Piedad, que es agudísima, fina, es la prosa de una poeta. Entonces me la pasé subrayando frases como el tibio nido de su desdicha cotidiana, el tibio nido de su desdicha cotidiana, porque Emilia empieza a entrar en una crisis y a preguntarse un poco si será capaz de romper o no con esta vida que, bueno, eventualmente se supone que es la vida exitosa a la que aspirábamos o aspiramos, ¿no? Siempre fue buena para huir y mala para persistir en la huida. Esta me mató. Siempre fue buena para huir y mala para persistir en la huida. En fin, comienza la historia y es muy interesante cómo logras, yo, permíteme decirlo, es magistral, en un universo que es Emilia, el marido, que no tiene nombre, si no es el marido, Emilia el marido, el padre de Emilia, que está enfermo, ¿no? Un hombre de muchos años, en fin, la hija de Emilia, la trabajadora del hogar o la empleada doméstica, Mima, es un personajazo, ¿no? Entonces son estos muy poquitos personajes, ella, el marido, su entorno, y con estos poquititos personajes estás contando pues ese corazón de la literatura que es la familia, que es por lo tanto la narrativa de los seres humanos. Y lo que a mí me pareció de veras muy novedoso, por lo menos en los últimos tiempos que tenemos este ultraculto a la juventud, que tengas una protagonista de más de 60 años. Y me parece que es justamente, o no lo sé, ya me dirás tú, lo que logra darle esta voz a esta historia, porque aquí pasan con los elementos que les acabo de decir cosas muy tremendas. Además hay un punto en el que eso de la cocina no resulta, es que no les quiero spoilear, pero solo el trabajador, perdón, el trabajador, lamentablemente, este es un coro de la tragedia griega mexicana. Cuando un trabajador te dice, lamentablemente, ya sabemos que se jodió, ¿no? Entonces, lamentablemente, el trabajador de la cocina de Emilia y el marido les queda mal. Y a partir de ahí yo dije, ¿pero cómo lo logró? O sea, es como el acto 2 de Shakespeare o el 3 donde se rompe todo lo demás. ¿Por qué recurrir a este personaje de 60 años, una mujer que sí es bastante atípico en lo que se elige como protagonista de historias, ¿no? Claro, era un riesgo que yo corría, porque pues las que tenemos más de 60 años no tenemos muy buena prensa, ¿no? Es mucho más atractivo una mujer de 45 años, en la coyuntura esa vital, que todavía tiene una segunda oportunidad. Lo que a mí me parecía más interesante es que en América Latina nos han repetido toda la vida o nos hemos creído el cuento de que después de los 60 no hay segunda oportunidad sobre la tierra, ¿no? Entonces,
yo soy una persona también que estoy entrando a la vejez, yo soy mayor que Emilia, ¿sí? Y yo digo entrando, ¿no? Me siento todavía entrando, ¿no? Pero entonces, eso es un momento vital tremendo, porque es cuando tú de verdad miras hacia atrás, haces un balance, ves que hay muchas cosas que funcionaron, pero ya ves rotundamente las que no funcionaron, ¿no? Y además, pues el tiempo te urge para un montón de cosas. Y hacer reparación de esas cosas es algo muy difícil. Pongamos la idea de la reparación de la relación con una hija. No es tan fácil, porque no tenemos las palabras, ni tenemos el valor, y tenemos un orgullo, y tenemos una historia, y todo eso. Entonces, esa coyuntura me parecía especialmente interesante, ¿no? También un cuerpo que envejece, por eso lo que traté de hacer también fue una cosa generacional, porque hay una alusión a la madre muy explícita, a la abuela. Entonces estoy hablando de esas mujeres que tuvieron que sacrificar sus vidas enteramente, porque tenían que renunciar a sus trabajos, tenían que renunciar a miles de cosas que querían y estar confinadas como en pandemia. ¿Sí? Y luego entonces nosotras, las mujeres que tenemos mi edad o un poco menos, que se supone que fuimos las que hicimos las rupturas fundamentales del siglo XX, a las que nos tocó el divorcio como una opción, el aborto como una opción hasta cierto punto, que fuimos las que fuimos a la universidad, que nos tocaron de alguna manera revoluciones, ¿no? Nos tocó el hipismo, nos tocaron tantas cosas interesantes, y que sin embargo cargamos con cosas atávicas, con mandatos por allá eternos, que fueron transmitidos de las abuelas a las madres, de las madres a nosotros, ¿sí? Y bueno, viene una generación distinta que nos mira, no sé, con ambigüedad, como ellas que pudieron tantas cosas, pero tantas otras cosas que no han podido, ¿no? Entonces me interesó hacer, digamos, esa relación. Y también de clase social, porque entonces está Emilia, que es una mujer como de clase media, media alta, ¿no? Y está Mima, que es una mujer pues de extracción sumamente popular. De hecho, ahí voy a hacer el spoiler yo, cuando Emilia tiene que llevar a Mima a su casa, pues entra en un mundo desconocido, porque en estas ciudades puede suceder eso, ¿no? No saber exactamente ni dónde vive, ni cómo es ese barrio, ni qué pasa allí, ¿no? Y tantas otras cosas. Entonces, por eso concebí a esa mujer, que en los lectores ha causado reacciones muy distintas. Por ejemplo, hay gente que se enoja mucho con ella. Porque no sé. Pero ¿por qué no? Sí. Y hay otras personas como yo que la comprenden mejor, ¿sí? Porque uno se da cuenta de que a veces a la gente la coge la vida, digamos, no es que la amance, sino que la persona como que renuncia a los grandes cambios, porque le parece que los grandes cambios ya no pueden tener lugar, ¿no? A mí yo tengo un modelo que es rarísimo para esta novela, que es Hamlet. Claro, Sí, porque Hamlet le dan la orden, ¿no? De y que duda, venga, y duda. y duda. Y cuando llega Fortinbras, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Y la mamá dice, es gordo y le falta aliento, está gordo y le falta aliento, ¿sí? Sí, es decir, él es el intelectual que se dedicó a reflexionar y no es un hombre de acción. Le gana la partida un hombre que es solo acción y nada de reflexión. Entonces es un planteamiento de lo que es la vida humana que es muy, muy interesante y muy moderno, ¿no? Sí, completamente. Me voy a regresar ahora a lo que has dicho de las generaciones, pero en esta novela
pasa, y eso es lo muy sorprendente, cuando te das cuenta que como esos licorcitos que uno cree que no emborrachan, y luego dices, ay, pero ¿en qué momento me pegó de esta manera, no? Porque hay una traición brutal que fue la que a mí yo ahí sí dije, le quise decir todas las cosas que Emilia no dice solo al final. Hay una traición, hay un fraude, hay una muerte, hay un asesinato, de hecho, es un feminicidio. Y está contado de tal manera, Piedad, que yo de veras que dije, quiero aprender a hacer esto, porque creo que estamos las escritoras, las mujeres narradoras, en esta mirada contando el mundo de lo que pudo ser, por ejemplo, una novela policíaca, ¿no? Pudo ser un noir, pudiste poner la mirada en otro tono, y sin embargo es tan profundamente humano y complejo lo que estás contando, que todo el tiempo yo vi esto atravesado por muchos gestos de un machismo tremendo, ¿no? Perverso, que parece chiquito, pero no es tan chiquito, ¿no? Que ejerce ese marido, que ejerció ese padre, que en efecto luego llega de una manera brutal con esta otro personaje, digamos. Otra historia. Sí. Es otra historia, pero hay incluso un feminicidio en la novela, ¿no? Y tú logras, me pasó un poco contigo como leyendo a Annie Ernaux, que hay una sutileza para contar temas tremendos, pero tremendos. Y yo te quiero preguntar aquí entre dos mujeres que escriben, ¿cómo ves eso tú sobre nuestra forma de narrar, sobre todo la tuya, ¿no? Que está aquí con temas como los que ya digo, pero con tu pluma tan sutil y tan aguda, ¿no? No efectista, no brutal, no. ¿Crees que eso sí obedece a un tema de género? ¿Es meramente tu proceso creativo? Perdón que te lo pregunte, pero yo tenía ganas de preguntarte esto. Ok, no, me parece muy, muy interesante esta pregunta. No es una cosa de género. No es una cosa de género, creo yo, ¿no? Es un recorrido, pero es unas afinidades selectivas con un tipo de literatura. Mi gran descubrimiento a los 20 años, cuando entré a la universidad, fue Proust. Claro. Porque Proust conjuga la poesía con una capacidad de narrar tremenda, y yo puedo hacer de hecho voy a hacer una lista en esta feria, porque voy a tener un espacio para recomendación de libros, ¿no? Sí. Y entonces yo descubrí que ese es el tipo de literatura que más me interesa. Y lo que les digo, puedo trazar una línea de los escritores que me han deslumbrado por ese tipo de literatura. Ahora, hay mujeres que lo hacen muy bien. La última influencia grande mía es Vivian Gornick. Uf, maravillosa. Sí. Sí. Porque Vivian, porque hay además como una sutileza de pensamiento. Pero además es que yo fui 32 años profesora en una universidad. Estuve con mis estudiantes analizando múltiples obras, mirando qué es una estructura narrativa, cuál es la voz, cuál es la mirada. No sé si ustedes se dieron cuenta, los que han leído ese libro, que Emilia, esa novela está escrita en tercera persona, ¿no? Así es. Es bien difícil eso. Pero yo miro a Emilia, es decir, el narrador mira a Emilia, pero ve el mundo a través de los ojos de Emilia. No sé si me explico. Es decir, no hay otra perspectiva que la de Emilia. No sabemos qué piensa el hermano, ni qué piensa la hija, no, solamente esa perspectiva que es cerrada. Pero el narrador ve a Emilia y puede ironizar un poquito sobre Emilia, tomar distancia. No sería lo mismo si yo hubiera narrado esa novela en primera persona, claro, que era lo que venía haciendo en las dos obras anteriores, Lo que no tiene nombre y Donde nadie me espere, que además, Donde nadie me espere es un muchacho de 32 años. O sea, porque lo que hacemos los escritores es meternos desdoblar en la piel de otros, además mientras más ajenos y lejanos mejor, ¿no?
entonces yo necesitaba salirme de ahí, pero no identificarme con ella, porque entonces iba a aparecer una narración en primera persona, no sé, de un tono subjetivo absoluto. Y yo necesitaba también poner en cuestión un poquito, porque hay un epígrafe en esa novela, ¿no? Los epígrafes son claves. Son claves y son un vicio horrible. Y yo sé que, entonces yo digo, no, en esta novela sí no voy a poner ningún epígrafe y empiezan a aparecer. Y hay 3. Sí. Entonces aquí y en la que viene hay como 6. Ok. El infierno son los otros, que es la frase esa de Jean-Paul Sartre. El infierno soy yo y aquí no hay nadie, de Robert Lowell, ¿sí? Y esta que la encontré al final leyendo esa maravillosa biografía de Susan Sontag, de Benjamin Moser, ¿sí? Que se la recomiendo. Es una cosa de lo más extraordinario que he leído nunca, que dice, mejor aún, pregúntate quién demonios eres. Porque hay que pensar en qué ha contribuido a Emilia a que esas cosas sean así. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, debo decir también lo siguiente. Yo pensé, voy a hacer una historia de hechos muy pequeños, donde no pasa prácticamente nada sino al final. Como es una historia de una cotidianidad tan contundente, la voy a escribir en un lenguaje muy prosaico y muy directo. No, pero y eso no es. Empecé a escribir. No me interrumpas, Almadelia. Perdóname. Bueno, entonces yo empecé a escribir esa novela así. Y cuando iba como en la página 30 y releí, porque yo paro y, bueno, hacemos eso, ¿no? Sí, mientras estás en eso. Ok, releemos de pronto para irnos dando aliento, sobre todo, ¿sí? O desaliento. Y cuando le dije, esto es de una pobreza terrible. Es decir, una historia cotidiana, donde pasa muy poco, con un lenguaje cotidiano, ¿eso qué aporta? Pues no aporta nada, ¿sí? Entonces me devolví y dije, no, yo voy a hacer, porque se me olvidó qué es lo que me gusta hacer, qué es esa otra cosa, pues mirando finamente, con un lenguaje que tiene un trasfondo poético, pero que no se podría decir tampoco que es poético, ¿no? Porque no es el lenguaje de la poesía propiamente hablando, pero sí es la literatura que me gusta, la que tiene un impulso poético detrás, la que mientras uno va leyendo dice qué prosa, qué prosa, qué prosa. Eso es lo que busco, ¿no? Pues eso sucedió. Bueno, exactamente, gracias. yo iba diciendo, pero qué prosa, qué manera de decir esto, ¿no? Que hay un momento en que Emilia, bueno, sabe que tiene cosas que hacer, en fin, pero no le importa porque aún teniendo que ir a comprar que un par de faldas para un viaje que va a hacer, etcétera, lo que decide es ir una vez más a una librería. Emilia es, por supuesto, una mujer que tiene un vicio con los libros, ¿no? Una biblioteca que un poco se le viene encima, y aunque no necesita un libro más, va por uno que tiene que leer ya ahorita, por si reconocen esa sensación, y sale con 4. Y ese uno que se lleva, comienza a leer y describes de una manera cómo es cuando un libro te atrapa, que ella dice, es como comienza a sumergirse en agua tibia, pero son las páginas del libro. Yo sentí eso, ¿no? Me resonó profundamente en eso se siente, sí, eso se siente cuando te atrapa una historia, ¿no? Contada con qué prosa. Y esta misma prosa que a mí me resultó, pues sí, en muchos momentos sorprendente, me provocaba extrañamientos, pasa por un tema muy importante que es el duelo. Hay muchos duelos aquí, ¿no? Un propio duelo de la vida de Emilia, mirando hacia atrás, viendo el tiempo, el ciclo en el que está, lo que ya no fue, el duelo por este padre enfermo. Ella y su marido tienen 2 hijos, Pilar es una hija, y hubo un niño pequeño, Pablo, ¿no? Que pues
pues yo leyéndote, obviamente corrí a leer Lo que no tiene nombre, que es un texto tuyo que creo que le ha dado la vuelta a muchísimos lectores, ha trascendido mucho, donde tú con una pues enorme valentía, curiosidad sobre tu propio dolor, narras sobre la muerte de tu propio hijo Daniel, ¿no? Y un poco esos ecos venían acá en esta historia, y es muy doloroso, y a la vez yo todo el tiempo sentía que era lo que pensaba, esta mujer me destruye pero me construye, cómo Emilia se tiene a sí misma, sí se tiene a sí misma, ¿no? Independientemente de todo lo que va pasando, ella se tiene en ese viaje, se tiene en su actividad profesional, en su amor por los libros, en su escritura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te lo planteas a la hora de hacer esta narración? ¿O simplemente son esos temas que están en ti, que van surgiendo? Por ejemplo, el tema del duelo y los libros como este gran espacio, ¿no?, de consuelo, de contención. Sí, comencemos porque Emilia tiene dentro del espacio de la casa su pequeño espacio de confinamiento, ¿no? Uh-huh. Quise que no fuera ni una casa muy lujosa ni nada, sino una casa como que se ha ido también desvencijando, ¿no? Pero ella está ahí en su lugar de comodidad, uh-huh, que también es inercia, ¿sí? Eso por ese lado. Por el otro lado, claro, una novela necesita elementos estructurales, argumentales, y yo necesitaba que ese matrimonio tuviera una herida de fondo, ¿sí? Y bueno, yo había tenido este duelo grande, yo había hablado mucho sobre el duelo, y he hablado durante muchos años sobre el duelo, pero me pareció muy interesante la idea del bebé, uh-huh, que muere de muerte súbita, porque el bebé que muere de muerte súbita instaura un dolor que puede ir aparejado con la culpa, uh-huh, porque siempre hay la pregunta de lo acosté mal, no lo revisé, no oí no sé qué, ¿sí? No me di cuenta. Entonces, y además todo duelo, por más elaborado que haya sido, crea un silencio, que es el silencio que intenta no despertar el dolor del otro, y a veces del propio, porque a veces decir una frase, bueno, no resisto la tentación de mostrarles esta edición. Por favor. Porque Alfaguara, es que me acordé porque cuando yo recibí esto volví a llorar mucho, que eso fue hace como 3 semanas, porque Alfaguara quiso hacer la edición conmemorativa, que es la edición, parece de lujo, pero no es de lujo, donde están las pinturas de Daniel, ¿no? ¿Qué? ¿Hurra? No, es que les da ilusión. Ah, ok, no, con los, bueno, ¿ah? Sí. Que no los dejaba ver, pero ya está aquí. Ok, entendí ya todo. Bueno, están desde las libretas de Daniel, ¿no? Entonces es un homenaje tremendo, pero como digo, esto por ejemplo, Daniel lo pintó a los 18 años, ¿no? Que ya era toda su tragedia. Cuando estos dibujos los descubrí yo después de la muerte de Daniel, ¿no? O sea, que los tenía súper organizados y todo, pero nunca me los había mostrado, ¿no? Él mismo estaba instaurando un silencio de su propio terror a lo que le estaba pasando y también para no lesionar, me imagino, ¿no? Despertar una cosa ahí muy horrible. Entonces, pues en este matrimonio uh-huh, hay una herida ya en el fondo y hay un silencio instaurado ahí. Porque yo también quería explicar de alguna manera una cosa no trabajada, uh-huh, y una, digamos, uno de los temas grandes de este libro es el micromaltrato,
y la naturalización del micromaltrato. Porque vivimos también en una sociedad muy religiosa que nos ha enseñado a asumir el sufrimiento y digamos a la paciencia y a un montón de cosas que sobre todo se le pide a la mujer, ¿no? Sí. No, pero tienes que ser tolerante, bueno, tanta cosa de... pero no le hagas reproches, déjalo ser, también él necesita, bueno. O te toca cuidar, como sucede en esta novela, Sí. son las mujeres las que cuidan. Siempre que hay enfermedad en una familia, y eso también es una de esas sutiles formas, ¿no?, de cargar este micromaltrato. Ajá. Sí, yo hice ahí una cosa casi hiperbólica con un hermano que no aparece nunca, que ya va a aparecer, que ya voy en un rato, no pude, ya llego, no, se me atravesó un viaje, ¿no? Es esta cosa elusiva masculina de el terror al sufrimiento, el terror al acercamiento, el terror al cuidado del otro porque se sienten como impotentes. Una cultura que ha determinado eso así, ¿no? Entonces, me interesaba poner, digamos, todos esos matices, no para constituir un mundo masculino de maldad, ¿no? No. Sino una cultura que ha puesto unas marcas tan brutales que resulta muy difícil un cambio estructural. Es decir, estamos llenos de leyes que nos protegen de una cantidad, cada vez más leyes y leyes y leyes, pero la historia de las mentalidades es una historia que se desarrolla de una manera, con otros tiempos, mucho más lento, ¿no? Entonces yo quería mostrar eso. Mujeres emancipadas como Emilia, con unos mandatos atávicos muy difíciles de rebasar, ¿no? Sí, hay algo en esto que estás diciendo, ¿no? Como esta carga histórica, atávica, y de cómo los personajes pues tienen un mundo interior complejo, pero en efecto, entre el mandato del silencio, por llamarlo de alguna manera, y lo que es la vida, que la verdad que la vida nos pasa un poco por encima a todos, ¿no? Y vas haciendo lo que puedes. Me resultaron un tanto personajes así como, si se puede decir, chejovianos, ¿no? Y pensando en eso fue que me puse a buscar sobre ti y encontré que también escribes teatro. Y quería preguntarte sobre cómo es para ti o cómo se cruza ser alguien que escribe poesía, pero teatro, pero narrativa. ¿Qué ocurre a la hora que te sientas a escribir, por ejemplo, una novela con esta escritora de novela y la otra, las otras? Bueno, seré sintética porque comienzo con el teatro, que fue una cosa completamente circunstancial en mi vida. Porque un compañero mío de la universidad, mayor que yo, pero digamos es un director muy respetado, que tiene una tradición muy larga, me pidió hace muchísimos años que hiciera una versión en verso de Noche de Epifanía. Y bueno, a mí me pareció una desmesura, yo tenía como 28 años, pero ya tenía poesía y él conocía mi poesía, por eso me pidió eso. Después me pidió una obra de teatro, sí, como una versión libre de un autor alemán, y yo le dije, no, pero déjame desprenderme de ese texto porque no lo logro. Y ahí empezamos un camino de dramaturgia en que él me enseñó muchísimas cosas sobre el teatro. Es un hombre muy culto, me hizo leer muchas cosas y aprender, ¿no?, de los grandes autores de teatro. Y el método de trabajo con él fue, porque yo digo, yo ya acabé esa etapa, pero él trabajaba con los actores 6 meses, 8 meses, ellos estaban haciendo sus improvisaciones, transformando sus propias experiencias en acciones, y yo luego miraba todo eso y tomaba nota, y yo escribía las obras de acuerdo con lo que esas cosas que ellos habían hecho allá detonaban en mí. Y luego las probábamos en el escenario, y yo iba a los ensayos y iba viendo, o sea, un trabajo muy minucioso y muy largo, pero
que me enseñó la diferencia de la soledad del escritor en relación con ese papel pequeñito, sustancial, pero pequeñito del dramaturgo, porque ya cuando yo me sentaba veía la escenografía, oía la música, veía lo que había hecho el director con el texto, pues me daba cuenta de que el teatro es un arte de la colectividad, de lo colectivo. Además, el público pues participa de esa manera tan activa, se ríe de cosas que uno no pensó que se iba a reír, ¿sí? O lo contrario. Sí. Entonces, es otra dimensión de la creación que pues tuve, digamos, la oportunidad de hacer eso durante muchos años. Pero tal vez yo por mí misma no habría llegado allá. Yeah. Yo me considero sobre todo poeta. Sí. Yo me considero poeta. Y por el camino, bueno, siempre quise ser narradora. Yo entré a estudiar literatura porque yo quería ser narradora. Y intenté a los 20 y pico de años escribir una novela y fue un fracaso. Y fue un fracaso aterrador, porque fue un fracaso que me hizo sentir que yo no iba a poder nunca hacer eso. La inseguridad. Porque claro, yo escribí, luego leí eso y dije, afortunadamente, ¿no? Dije, qué horror, esto está pésimo. Pero como había escrito poesía en la universidad y poesía en la adolescencia, por fortuna se me abrió otra vez el camino de la poesía. Y escribí como 6 libros de poesía renunciando a la posibilidad de la narración. Pero esa historia que traté de escribir a los 28 perseveró en mí. Eso es increíble. Y de pronto cuando tenía 40 y algo, dije, bueno, qué bueno volver a intentar con esa historia. Y esa es mi primera novela, que se llama Después de todo, ¿no? Que es una historia también donde una mujer queda atrapada en una circunstancia, porque se va a separar ya de su marido y a su marido le da una embolia y queda hemipléjico. Y le toca quedarse a cuidarlo, pues porque quedaría pésimo que lo abandone en ese momento. Y hay una niñita que viene a ayudar a cuidarlo y lo que empieza a pasar entre esta mujer y esta niñita, ¿no? Esa novela que yo había estado esperando escribir y se configuró finalmente en ese momento. Escribir. Y te iba a decir solamente una cosa para terminar, que tú conocerás, que es que escribir novelas es un vicio. Es decir, escribir poesía es una pasión, escribir novelas es una adicción. Absolutamente. Sí, y entonces cuando va uno terminando de escribir una novela y ya empieza a funcionar la otra, claro, es horrible porque es como de temor al vacío, de terror al vacío, pero además es como de autoflagelación, ¿no? O a veces terminas una y un personaje que de esa se te quedó, que ya no, ya lo estás viendo para la novela que sigue, ¿no? Ahora que acabas de decir, yo me siento sobre todo poeta, es muy claro, se nota tu lenguaje, no solo es que sea un lenguaje muy rico, sino que logras unir una palabra con otra que a mí por lo menos me sorprende, ¿no? Y pasa algo en esta novela que, con todo lo compleja que es, o sea, léanla porque, bueno, si están casados, léanla, si están divorciados también, si no se casaron también. Pero ocurre algo muy lindo que a mí me resultó muy... pensé, mira, aquí se abre una luz, ¿no? Emilia tiene una relación un poco rara con la hija, ¿no? Un tanto distante, como decías al principio, porque pues es difícil conocernos, ¿no? Conocernos entre familia quizás sea más difícil que cualquier otro vínculo. Y ocurre al final una suerte de reencuentro con ella, con esta hija. Hay un momento amoroso por primera vez, ¿no? Una declaración, la hija le dice te quiero mucho, busca a su madre en un momento crítico y a mí me dio un poco esta impresión de que por ahí se abría una posibilidad de decir, bueno, la hija quizá sí está tomando una decisión que tal vez Emilia no tomó o quizá... por lo menos está planteando que hay otra posibilidad, ¿no? Que se abre una puerta.
Y te quería preguntar eso sobre ese tema, ¿no? De cómo abres esa posibilidad generacional. Y luego, bueno, como ya empiezo a sentir un poco los nervios del tiempo, ¿sí? A propósito de ello, leí un poema bellísimo tuyo que se llama Trinidad, que quizá luego que me contestes la pregunta sobre este tránsito, ¿no? De la madre a la hija, si quisieras leerlo, porque me pareció de una síntesis muy tremenda de lo que somos todas las personas a lo largo de nuestros años, ¿no? Fíjate que no me acuerdo de qué poema. Ajá. Pero, no, sí, pienso que uno de los temas más necesarios o recurrentes en la literatura es la relación con el padre y con la madre, ¿no? Mucho con el padre, ¿no? Mucho con el padre sobre todo, ¿no? Pero con la madre, pues porque con la madre hay rivalidad, con la madre puede haber... leía en el libro que traía en el avión una frase muy bonita, es como entramos a ese terreno de nadie que es la adolescencia, donde ya los adultos no nos interesan nada. Hay un desapego, que es un desapego necesario para poder crecer, pero que muchas veces se hace, digamos, a partir del rechazo de lo que los padres significan, claro, ¿no? Yo no quisiera ser nunca como mi mamá. Entonces, las relaciones se construyen a veces también con esos antagonismos, pero en el fondo hay unas ambigüedades, ¿no? Como también quisiera parecerme en esto a mi mamá, o mi mamá decía, bueno, todas esas cosas que a veces repetimos, porque estamos marcados por la relación de la mamá y el papá indefectiblemente, ¿no? Claro, pero contarlo en una novela y ponerlo en... hay una cosa interesante, porque estos personajes no es que hablen demasiado, de hecho no hablan, un gran tema es el silencio, ¿no? Pero te lo están diciendo por lo que narras, ¿no? Por cómo esa mirada de Emilia, que es a su vez la mirada de la narradora, te va contando de ellos. Y bueno, a mí esa parte final con Pilar me pareció pues redonda, ¿no? O sea... pues había que otorgarle también algo a la pobre Emilia, ¿no? Yo la veo con un final esperanzador, porque es ese momento en que está sola en ese viaje de trabajo, recupera falta algo. Falta ver. Falta. Porque el final es... Sí, pero no lo vamos a decir. Me gustaría, si quieres, leernos este poema que, repito, a mí ahora que cuentas que a los 20 años esa novela no se dio, pero a tus 40 y tantos ya, y ahora te leo y pienso aquí hay, qué belleza, qué manera de contarlo en esas líneas, cómo somos todo eso, o por lo menos la autora de ese poema. Bueno, nunca lo he leído en público, fíjate, Trinidad. La de hace tanto tiempo, la niñita que duerme, se despierta y llora ya en el fondo de la gruta que has levantado piedra a piedra. Sientes su imperioso llamado, su miedo o su capricho, y te das vuelta y le das vuelta al amasijo informe del pasado. La vieja que hay en ti, la de 1000 años, serena el corazón, le cuenta historias, lo amojama, lo cura con ceniza. Debajo del ardoz hay un cuerpo que arde, una mujer eterna, suspendida en sus 22 años. En la noche, entre el llanto y la sal, ella suspira. Ay, Piedad, qué belleza. Gracias. De una inmensa sabiduría. Todas somos esa niñita y en fin, ¿qué voy a yo agregar? Nos están diciendo que esto ya, entonces hay una pregunta o dos, parece que tenemos tiempo, una al menos, para Piedad. ¿No? Venga. Me acuerdo del boom literario que hubo en Latinoamérica ya por los 60, 70. Y ahorita ya viéndolo en retrospectiva estoy
qué atribuir esa falta? Bueno, creo que sí había mujeres. Ahora es lo que estamos descubriendo, ¿no? Pero pues nadie las publicaba. Te voy a contar una cosa. Cuando yo empecé a escribir y mandaba a concursos, yo usaba un seudónimo masculino, porque me daba mucho miedo que no me premiaran por ser mujer. De hecho, bueno, sí me gané el premio nacional, pero luego cuando quise volver a incursionar ahí, con un libro de poemas de amor, me puse otra vez un seudónimo masculino, porque dije, un libro de poemas de amor escrito por una mujer no lo van a premiar. O sea, yo pienso que había un prejuicio enorme. Ahora los prejuicios son más soterrados. Creo que hay hombres que subvaloran previamente la lectura de mujeres, que piensan que eso es una cosa que son mujeres escribiendo para mujeres. Sobre mujeres. Y sobre mujeres, pero no toda escritura de las mujeres es ni sobre mujeres ni para mujeres, ¿no? Entonces es eso, prejuicios sobre prejuicios durante mucho tiempo. Gracias, Piedad. Vamos al stand de Penguin, donde Piedad va a firmar ejemplares, entonces nos vamos a tener que trasladar para allá.